Bien, vamos a iniciar nuestra clase del libro de Hebreos. Bienvenidos a todos ustedes que están aquí en este salón y también a todos aquellos que nos están mirando en este momento a través de este video o a través de internet. Espero que el estudio de este libro tan importante enriquezca sus vidas espirituales, les prepare mejor como cristianos, pero también que este conocimiento pueda servir para desarrollar un mejor ministerio en donde quiera que ustedes estén laborando. Me siento muy contento de ser su profesor en esta clase. El libro de Hebreos es un libro fascinante. Le han llamado el libro misterioso de la Biblia. Es un libro misterioso porque no se conoce el escritor, solamente se puede sospechar de quién pudo haber sido el escritor. Así también se desconocen otras cosas como el lugar donde se escribió, a quién se escribió. Sabemos que fue a los hebreos, pero no hay nada específico. Hay algunas referencias como las vamos a considerar aquí, pero no nada específico de un lugar, como en otras cartas que era claro, el escritor se identificaba y también identificaba a la audiencia. En este caso no sucede así. Y se llevó muchos años, más o menos cerca de 400 años, para que esta carta fuera reconocida y pudiera ser incluida en lo que es el canon del Nuevo Testamento. Y una de las razones era que no se conocía el autor principalmente, ¿verdad? Y algo otras cosas que no se conocían del libro de Hebreos. Pero bueno, ahora es parte del canon y yo creo que nuestro Dios inspiró esta carta. Creo que el contenido es riquísimo. El Nuevo Testamento no sería lo mismo sin Hebreos. Nuestro cristianismo no sería lo mismo sin Hebreos. Imagínense que no tuviéramos esa lista de héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esa lista maravillosa que encontramos en el capítulo 11 de los héroes de la fe? Bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos ese capítulo de la disciplina? O ese capítulo que nos exhorta a la madurez de llegar a ser maestros. Bueno, todas estas cosas creo que son inspiradas por Dios. El contenido de este libro fue inspirado por Dios y nos va a enriquecer como alumnos, como cristianos, como maestros. Entonces, ese es mi deseo, poder ayudarles a una comprensión mayor de este libro. Y como parte de la introducción, quiero hablarles del pensamiento central del libro. Pero para poder llegar a eso, quiero hablarles de 4 formas de ver la religión. Creo que esto hace una suma de los diferentes aspectos, de diferentes formas en que vemos la religión. Una de ellas, y esta la encontramos más que todo en la persona del apóstol Pablo, para él la religión es la unión íntima con Cristo. Encontramos en su literatura una gran cantidad de referencias a esa unión íntima con Cristo. Él habla de estar en Cristo, Cristo en nosotros. Entonces eso demuestra que para Pablo lo espiritual, la vida cristiana, la religión, consistía en una íntima comunión con Cristo. Él dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. También escribió, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Verdad? Bueno, son frases del apóstol Pablo que nos ayudan a entender su forma de ver la religión.
Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Para él, lo más importante de la religión era que él pudiera tener una comunión íntima con Cristo. Para él la religión es para lo que servía, para unirlo, para que Cristo y él se fundieran en una sola cosa. Entonces, para eso es lo que vemos, y todavía en nuestros días hay quienes ven la religión de esta manera. Lo más importante es esa unión entre Cristo y el ser humano. Bueno, pero no es la única forma de ver la religión. Por ejemplo, Santiago y tal vez Pedro también ven la religión un poco distinto. Para ellos, la religión es un estilo de vida. En otras palabras, la religión sirve como dándole reglas, dándole enseñanza, mandamientos, una estructura para un estilo de vida que refleje una diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Entonces Santiago es muy rico en enseñar costumbres, cosas buenas para los cristianos. Lo mismo el apóstol Pedro. Porque Santiago dice que la religión pura y sin mancha es esta, ¿verdad? Visitar a las viudas y a los huérfanos en la tribulación. Entonces, para Santiago la religión tiene que ver con aspectos de la conducta, visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. También dijo que el que no refrena su lengua, la religión del tal es vana, no sirve. En otras palabras, lo más importante para Santiago es que el cristianismo te dé una forma de ser, te dé un estilo de vida. O sea que él no estaba tan interesado, y no es que no haya tenido interés y no haya comprendido la necesidad de estar unido a Cristo, sino que su énfasis, el énfasis de Santiago está en el estilo de vida, refrenar la lengua, no hacer excepción de personas. Todo ese tipo de enseñanzas eran para darle un estilo de vida a la iglesia. Pero luego tenemos nosotros otro apóstol que también refleja una forma de comprender la religión. Y este es el apóstol Juan. Para él, la investigación y las pruebas eran básicas en el cristianismo. Él fue el que dijo que Jesús hizo muchas otras señales, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, para él, lo más importante es las pruebas, que la mente pueda investigar y pueda satisfacer esa necesidad de tener pruebas, para que el hombre pueda creer en Cristo Jesús. Según Juan, se requería de pruebas. Por eso es que sus cartas, especialmente el Evangelio, están llenas de milagros que son para probar la divinidad, el origen divino de Cristo Jesús. Su Evangelio empieza hablando de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, para él, ver la gloria a través de los milagros de Cristo, eso enriquece la mente. Por supuesto, enriquece el corazón, pero a él le interesaba mucho que los seguidores de Cristo no fueran seguidores ciegos, no estuvieran siguiendo
alguna fábula, algún cuento. Él quiere que los seguidores sepan y estén convencidos que están siguiendo a una persona que a través de su ministerio y a través de sus obras probó y comprobó que él era el Hijo de Dios. Y él escribe esas pruebas en su libro. Entonces, eso es lo más importante para Juan, poder probar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego vemos nosotros una cuarta forma de ver la religión, y esa es el acercamiento a Dios. Como lo vamos a ver en la carta, nosotros vamos a aprender que el hombre puede acercarse a Dios y que Dios se ha tratado de acercar al hombre. Este enfoque tiene su trasfondo en dos aspectos. Primero, en el trasfondo cultural del escritor y en el trasfondo de su conocimiento de la religión judía. Estas dos cosas se conjugan y le dan una forma de pensamiento única al escritor. Y a través del libro, él va a plantear la posibilidad de que el hombre puede acercarse a Dios. Entonces, si ustedes quieren un tema central para el estudio del libro de Hebreos, yo creo que el tema central es acercarse a Dios. Él dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Bueno, entonces, el tema central de este libro tan importante es acercarse a Dios. Cuando ustedes vean en algún lugar una pregunta donde yo les pida que escriban el tema central o el pensamiento central del libro de Hebreos, ustedes van a escribir acercarse a Dios. Bueno, vamos a continuar con la introducción, y una de las preguntas más fascinantes que ha cautivado a los estudiosos de la Biblia a través de todos los años, a través de la historia, es ¿quién escribió Hebreos? Bueno, a través del tiempo se han desarrollado ciertas teorías, pero hasta este momento no hay nada que nos diga con exactitud quién fue el escritor, y eso es algo que tenemos que respetar. Si por casi 2000 años no ha habido un consenso de quién es el escritor, entonces pretender nosotros tener la respuesta, bueno, creo que está un poquito fuera de orden. Tenemos que mejor respetar. Ahora, esto no significa que cerremos nuestra mente y aceptemos lo que nos han dicho. Yo creo que la Biblia es tan rica en contenido y hay tantas cosas que hay que investigar que a lo mejor podemos ver algo más que nadie ha visto a través de 2000 años. Y ojalá, a lo mejor hoy en esta clase o a través de este estudio ustedes pueden ver algo que nunca se ha visto antes. Yo no sé, porque Dios sigue trabajando y nos sigue ayudando a comprender, nos sigue iluminando para seguir comprendiendo la Escritura. Pero creo que lo mejor, al menos por el momento, vamos a respetar lo que sabemos, y es que no hay una prueba contundente, no hay una prueba segura, fuera de duda, que nos diga quién es el escritor. Pablo ha sido el escritor al que se ha creído que fue el quien escribió la carta. Él es el que, entre los favoritos y entre las opciones que hay, creo que Pablo está entre los primeros.
Eso es lo que creía Orígenes entre el 185 y 194. Él escribe que afirmando, asegurando que Pablo era uno de los, o sea, que era el escritor de la carta. Pero no hay realmente ninguna prueba que podamos decir así es. Otro posible candidato es Bernabé. También hay quienes han creído que Bernabé fue fue el escritor de la carta a los hebreos. El apóstol Pedro, cuando yo era estudiante de la Biblia, estábamos estudiando la carta y me puse a hacer una comparación entre Hebreos y Pedro y me encontré muchas frases. Y usted puede hacer lo mismo. Usted puede leer los escritos de Pedro y puede leer Hebreos y va a encontrar muchas similitudes. Hay frases muy parecidas que nosotros vamos a ir estudiando aquí poco a poco. Y cuando yo era estudiante, yo decía, no sé, siento algo aquí que me dice que el escritor era Pedro, pero era un sentimiento muy subjetivo. Realmente el hecho de que haya esas similitudes no es prueba contundente de que realmente fue Pedro el que escribió la carta. Otro de los que posiblemente la pudieron haber escrito fue Apolos. Y los argumentos a favor de Apolos es que este era un hombre de Alejandría, y Alejandría fue una de los lugares, una de las áreas donde la cultura griega floreció en una forma espectacular. Entonces, en Alejandría había filósofos, hay una biblioteca, o sea que ahí era como un centro de la cultura griega, y en esta carta de los hebreos nosotros podemos observar una gran influencia. El escritor tenía una gran influencia del pensamiento griego. También otra de las cosas en cuanto a Apolos es que él era poderoso en las escrituras. Eso lo dice la escritura, ¿verdad? Entonces, estas son posibilidades de que él haya sido el escritor de esta carta. También su conocimiento del Antiguo Testamento, el hecho de que él haya sido poderoso en las Escrituras, hace referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y el escritor de Hebreos tenía ese conocimiento rico, extenso del Antiguo Testamento. Hay infinidad de referencias, de citas del Antiguo Testamento en la carta a los Hebreos, y esto no lo podía haber hecho una persona que no tuviera un conocimiento amplio del Antiguo Testamento. Entonces, Apolos llena esas dos características. Fue una persona con un trasfondo griego porque era de Alejandría, pero poderoso en las Escrituras porque conocía bastante el Antiguo Testamento. Entonces, él es otro de los que posiblemente escribieron la carta. Siguiendo con la pregunta de quién escribió la carta, hay algunos conceptos que quiero mencionar de la cultura griega. Algunos años antes de Cristo, bueno, tal vez algunos 300, 400 años antes de Cristo, en el pensamiento griego ya existía esa obsesión por entender las cosas en base a contrastes. Los griegos hacían un contraste entre lo real y lo irreal, entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno.
Y nosotros encontramos de alguna manera en Hebreos ese contraste entre lo terrenal, que algunos no estaban buscando, sino que estaban buscando lo celestial, ¿verdad? Aquellos héroes de la fe iban buscando lo celestial. Moisés mismo dice que dejó Egipto, pero él se mantuvo firme buscando lo invisible, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros un contraste entre lo visible que Moisés tenía a lo invisible que él iba buscando. Entonces tenemos estos contrastes en el libro de Hebreos. Otro contraste es entre lo temporal y lo eterno. Había en la cultura griega había ese contraste. Ellos comparaban lo temporal con lo eterno. Entonces había ese contraste. Y es algo que vamos a ver nosotros también en el libro de Hebreos. Hay contrastes entre lo temporal, lo terrenal, que es perecedero, ¿verdad? Como por ejemplo la referencia que se da al universo, que va a ser envuelto, ¿verdad? Como que envuelve un trapo. Entonces, hablando de lo terrenal, ¿verdad? Para que sea establecido lo eterno. Otro de los conceptos de la cultura griega que vemos nosotros aquí en el libro de Hebreos es la creencia de que había un mundo perfecto. En alguna parte existía un mundo ideal y perfecto, de lo cual todo lo terrenal y visible era simplemente una copia imperfecta de esa copia maestra. Es como cuando tú tienes una copia original, vas a una copiadora, haces una copia, aunque parezca idéntica, si te fijas, de repente le vas a encontrar manchitas. Ahora, si usas una lupa, te vas a dar cuenta que la letra no tiene la misma nitidez. Ya, aunque parezca, a veces el ojo no logra captar la diferencia, pero si usas alguna lupa o algún aparato especial, te vas a dar cuenta que la copia ya no es idéntica, es parecida, es muy parecida, pero ya tiene ciertos defectos. Ese era el pensamiento griego, de que el universo era una copia imperfecta de algo que existía en algún lugar que era lo perfecto. Entonces, estas dos cosas, todo esto comparado con el pensamiento hebreo, que vamos a ver a continuación, ponían a Dios como a distancia. Como que debido a esto Dios estaba en un lugar perfecto, en un lugar distante, en un lugar inalcanzable, por lo cual era necesario acercarse a Él. Por eso es que el tema de Hebreos es acercarse a Dios, porque Dios está en ese lugar perfecto. Según la mentalidad griega, Dios es inalcanzable, Dios está en un lugar perfecto y nosotros somos una copia imperfecta. Bueno, el escritor va a tratar de, a través de Cristo, hacer esa conexión entre lo perfecto, lo ideal, lo distante y el hombre imperfecto y lejano de Dios. Él va a tratar de unirlo a través de Cristo Jesús. Por esto es que el tema se llama acercarse a Dios. Pero nosotros encontramos el mismo concepto en la cultura hebrea, porque en la mentalidad judía había miedo de acercarse a Dios. Éxodo 33, 20 y muchas otras escrituras nos dicen que no verá hombre a Dios, no me verá hombre y vivirá.
Ese era básicamente el pensamiento hebreo, que nadie podía ver a Dios y seguir viviendo. Entonces, aún Moisés, cuando pidió ver a Dios, no se le permitió ver más que la espalda. Dios puso su mano, lo puso en una peña, en la hendidura de una peña, lo cubre con la mano, y cuando Dios pasa, solamente le permite ver la espalda. Porque Dios no se dejaba ver. No podía ver el hombre a Dios y seguir vivo. Por eso es que en el día de la expiación era el único día durante todo el año en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación. Él traía la sangre de algún animalito sacrificado y la rociaba ahí en la plancha, en el arca de la misericordia, ahí en la base de la misericordia, donde estaban aquellos dos ángeles mirando hacia adentro, porque ahí descansaba la presencia de Dios y ahí es donde Dios mostraba su misericordia por el hombre. Pero eso era algo que sucedía solamente una vez al año y sucedía a una sola persona. Era un sumo sacerdote al año que podía entrar al lugar santísimo en el día de la expiación. Por eso el libro de Hebreos habla de que el velo de separación fue abierto en dos, para que el hombre pudiera acercarse con certeza y con seguridad a Dios, porque antes la idea de los judíos era, el que se acerca a Dios, muere. Pero Hebreos viene y dice, no, a través de Cristo el hombre se puede acercar. ¿Se fijan el contenido tan maravilloso del libro de Hebreos? Un mensaje de acercamiento para enseñar a los judíos y a los griegos que en Cristo Jesús nos podemos acercar a Dios. Otra de las cosas de la cultura, otro de los conceptos de la cultura hebrea era que Dios hizo pacto con el hombre, porque el pecado separó al hombre de Dios. El pecado lo separa, pero era necesario de alguna manera un contrato, un tipo de relación, aunque estuviera distante, el hombre necesitaba tener un contrato con Dios y Dios con el hombre. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con el hombre en el monte Sinaí. Era a través de ese pacto, a través de sus leyes, que había cierta conexión entre Dios y los hombres. Pero era un pacto. Era necesario de otros elementos para que hubiera algún tipo de conexión entre Dios y los hombres, y esto era difícil. Porque el contacto que el hombre tenía con Dios era un contacto de miedo. Porque si no obedecía el pacto, el hombre moría. Entonces, el contacto que tenía era Dios, un Dios castigador, que exigía obediencia completa, y el que no lo lograba, ¡pum!, moría. Ese era el contacto que había entre Dios y el hombre. Bueno, en Cristo Jesús eso cambia. Y se introduce la idea de un Dios amoroso. Ahora, todo eso era necesario porque todo el Antiguo Testamento era como una preparación para la venida de Cristo. Y así era necesario que sucediera, que Dios tuviera esa relación como un educador, como un disciplinario, para que, así como se disciplina al niño, así se disciplinara a la nación de Israel para cuando viniera Cristo Jesús. Es lo que dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Un ayo. Pero otro elemento que era necesario para hacer esa conexión según la cultura o el concepto hebreo era
la necesidad de sacerdotes, porque ellos eran los que hacían esa conexión, llevaban las ofrendas a Dios, ofrecían los sacrificios, quemaban el incienso, sacrificaban los animalitos, rociaban la sangre. Eso lo hacían continuamente a través de las ofrendas diarias, las ofrendas semanales, las ofrendas durante las fiestas, y la ofrenda principal era la expiación una vez al año. Pero los sacerdotes cumplían una función importantísima dentro de la cultura judía o hebrea, y era conectar al hombre con Dios. Cristo Jesús viene a ser ahora el nuevo sacerdote, y viene de un orden diferente, porque allá los sacerdotes venían de Aarón, de la tribu de Leví. Bueno, en Hebreos se nos va a introducir un sacerdocio de una tribu diferente, de una de la cual no había salido antes ningún sacerdote. Sin embargo, en el libro de Hebreos se va a mostrar la grandeza de ese sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y ese orden era tan grande que aún Abraham dio ofrenda. Dice, y no solamente Abraham, sino en cierta manera toda la nación dio ofrenda, porque estaban en los lomos de Abraham cuando dio ofrenda a Melquisedec, ¿verdad? ¿De dónde viene el linaje o de dónde viene el origen del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces encontramos nosotros en Hebreos ese nuevo sacerdocio. Y es muy rico el libro de Hebreos en cuanto a lo que era el sacerdocio de Cristo, o lo que es más bien el sacerdocio de Cristo. También nosotros encontramos en Hebreos a los profetas, o Cristo como profeta, para enseñarnos la grandeza de Cristo como profeta, debido a que en el Antiguo Testamento Dios tuvo la necesidad de hablar al pueblo a través de profetas. O sea que la distancia entre el hombre y Dios era bastante, de tal manera que Dios no podía hablar directamente con los hombres. Dios tenía que usar hombres específicos, y de alguna manera les daba mensajes a través de visiones, directamente, a través de algún ángel, daba mensajes para que lo comunicaran a los hombres. Entonces el profeta era el mediador, el que traía el mensaje, el que hablaba en nombre de Dios. El profeta era la boca de Dios. Cristo Jesús es ahora el que es nuestro profeta, porque si Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ahora nos habla a través de Cristo Jesús. Otra de las cosas que va a introducir Hebreos es al nuevo rey. La nación de Israel tenía y contaba con un rey, pero Cristo Jesús ahora viene a reinar, ya no sobre un terreno, sobre un lugar específico. Cristo viene a reinar en los corazones de todos aquellos que quieren someterse a Cristo Jesús. Entonces, pero esto era lo que existía en la mentalidad hebrea. Dios estaba distante y el hombre no se podía acercar a él. Por eso hubo necesidad de hacer un pacto, pero un pacto donde Dios solamente exigía obediencia completa. No había comunión estrecha con Dios. El hombre no podía decir, pues yo tengo una relación íntima, cercana, no. Él decía, yo tengo que obedecer la ley porque si no voy a pagar una consecuencia. Era necesario que hubiera mediadores entre Dios y el hombre. Eran necesarios sacerdotes que llevaran el mensaje o las ofrendas a Dios. Y era necesario de profetas que trajeran el mensaje de Dios a los hombres. Hebreos va a introducir a Cristo Jesús como
sumo sacerdote como profeta. Pero otro concepto del Antiguo Testamento eran los sacrificios. Era necesario estar ofreciendo sacrificios en forma continua para aplacar la ira de Dios, para tener contento a Dios. Era necesario desarrollar estos sacrificios. En el libro de Hebreos nosotros vamos a encontrar a un nuevo sacrificio, y este es Cristo Jesús, quien se ofreció a sí mismo. Él se entregó para dar su sangre como mediador de un nuevo pacto, para aplacar la ira de Dios, para que a través de su sangre el hombre pudiera tener una nueva relación con Dios, una nueva relación. Ahora el hombre puede disfrutar de la comunión con Dios. ¿Sí me explico? Ahora puede, como dice aquel himno que cantamos, ¿verdad? Mi Dios y yo andamos siempre juntos. O sea, Dios y el hombre ahora pueden andar juntos, pueden andar de la mano. El hombre puede sentir esa cercanía de Dios a través de Cristo Jesús. Esto no era posible en el Antiguo Testamento. Dios estaba distante. En la mentalidad griega, Dios estaba distante. En la mentalidad judía, Dios estaba distante. En el libro de Hebreos, el hombre se puede acercar a Dios. Y ese es el mensaje del libro. Otra pregunta que hay que responder es: ¿dónde y a quién se escribió el libro? No se conoce el lugar exacto, pero la carta contiene mucha influencia alejandrina y de un pensador llamado Filón. Bueno, esto ya lo mencioné. Filón era un discípulo lejano, por supuesto, ¿verdad?, de Platón. Entonces, algunas de las cosas que ya les mencioné y que vamos a estudiar en el libro de Hebreos son conceptos que existían en la mentalidad platónica, en la mentalidad griega, y creo que el escritor recibió influencia de Filón. Por eso es que algunos creen que Apolo pudo ser el escritor, porque en sus escritos se ve esa influencia, y como él era de Alejandría, de hecho, haya sido él quien escribió o no escribió el libro, Apolos recibió mucha influencia de la cultura griega, y de seguro recibió mucha influencia de Filón. El mismo nombre de Apolos, un nombre griego, ¿verdad? Bueno, hay una escritura que nos da la idea, o es una referencia que podríamos usar para tratar de adivinar dónde o de dónde se escribió y a quién se escribió. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 24. Dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Los de Italia os saludan. Entonces ahí surge la pregunta: los de Italia, ¿quiénes son esos? Bueno, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que los de Italia, o sea que el escritor estaba en Italia y le escribió a alguien en otra parte y les dice: todos los que están conmigo aquí en Italia los saludan. Bueno, esa es una posibilidad. Los de Italia, o sea, todos los que están aquí conmigo les saludan. En todo caso, tal vez hubiera sido escrita la carta de Roma. Y si así fuera, entonces le deberían haber puesto de dónde. Y si le hubieran puesto el lugar donde se escribió, eso no se hubiera perdido.
Creo que, como en las otras cartas, se hubiera tratado de conservar. Sin embargo, ahí no hay ninguna referencia. La otra posibilidad es que cuando dice los de Italia os saludan, pueda ser que él haya estado en algún lugar fuera de Italia, en alguna colonia, con gente de Italia, con hermanos que eran de Italia, pero que estaban viviendo en otro lado, y que hubiera sido escrita la carta a Italia, y entonces que él escribe y dice, todos los que están aquí, que son de Italia, les saludan. Es, por ejemplo, aquí, yo les puedo escribir una carta a los mexicanos que viven en México, ¿verdad? Y yo les puedo decir, bueno, todos los mexicanos de acá te saludamos. O sea, todos los mexicanos que vivimos en Estados Unidos te saludan, o les saludan. Reciban un saludo de todos los mexicanos de Houston, o reciban un saludo de todos los mexicanos de aquí de Pasadena o de South Houston. Bueno, el consenso general es la segunda posibilidad, que el escritor estaba fuera de Italia y que estaba junto con algunos italianos, que cuando él escribe, él quiere que los que van a recibir la carta sepan que los que son de Italia le saludan, porque la construcción en el idioma original parece ser que indica que está hablando a los que son de Italia, no que está hablando de que esté en Italia, sino que todos los que son de Italia te saludan. Evidentemente, si son de Italia, están en otro lado. Entonces, la posibilidad es que se haya escrito de otra parte, pero dirigida a la iglesia que está en Italia. Vamos a concluir aquí, vamos a continuar con la introducción en la siguiente clase.